Creer una verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. La unión hace la fuerza. ¿Lo crees o lo vives? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel, Cristian, ¿cómo estamos en este día de hoy? Brian? Yo bien. ¿Y ustedes? Una alegría estar juntos aquí. De nuevo. Muy bien. Disfrutando todavía lo que queda de frío, de días frescos. A mí me gusta. Aprovechando, ¿no? Porque después ya viene bastante calor por el valle. Sí. Así que contento, feliz de estar grabando con ustedes. Estos son mis días que yo me deprimo completamente, ¿eh? Yo y el frío no somos amigos. Hay una desunión entre el frío, entre el frío y yo. ¿No te gusta? Sí, no, yo soy más de Me calor. encanta. ¿Te gusta más? Sí. Aquí hay una dualidad. Sí, una división aquí. Una división ahí. Pues hablando un poquito de estas Los palabras Team frío, claves. team Sí. verano, Bueno, sí. team invierno. Aja. Tal cual. Pues, y usted Pero- está en medio. Usted es el moderador de esos dos. Yo, digamos, Cualquier clima. antes me gustaba el frío. Ok. Después de haber vivido en Ohio, ya no me gusta más el frío. Te Y traumaste. cuando estaba en Ohio, ahora es feliz. Ahora sí. Tutum, ps. Sí. Pero bueno. Oye, pero ahí está una Team Frío y Team Calor pueden trabajar juntos igual. Unánimes. Claro, unánimes. Podemos cerrarlo ya. Ahí le quedamos. Lo firmo de Sí, una vez. eso, Lo ya, firmo. listo. Bueno, familia, muchas gracias por sintonizarnos digitalmente en nuestros canales de YouTube, de Facebook, donde se comparte esta comunidad en estudio. Estamos adentrándonos al libro de Filipenses ya en el capítulo 2. Lo bonito de este capítulo es que nos está literalmente empujando a hablar acerca de la unión. Sin embargo, antes de entrar de lleno a cada uno de estos tópicos y estos versículos, quiero hacerles una pregunta para introducir el tema de hoy. ¿Cómo amar a alguien que me ha hecho daño o que me está haciendo daño? De bote pronto, ¿qué idea se les puede venir para responder esta pregunta? ¿Cómo amar a alguien que nos está haciendo daño o que nos hace daño? Yo creo que amar no significa seguir relacionándote de la manera que estabas relacionándote con esa persona. A veces el amar requiere también un respeto de los compromisos, ¿no? Aprendizajes también. Entonces creo yo que hay diferentes contextos, ¿no? Pero el hecho de que yo termine una relación, ¿no? Amistad, amorosa, cualquier sea el tipo de relación, no significa que el amor se vaya. Yo puedo continuar amando, pero también respetándome el tema de poner límites, ¿no? Yo creo Claro. que amar también tiene que ver con poner límites, y yo creo que sí. Yo creo que eso es parte de amar también. Un hijo, por ejemplo, ¿no? Un hijo que desobedece y que está constantemente haciendo cosas que quizás sean autodestructivas para él. Amar tiene que ver también con poner disciplinar, límites. la con Biblia lo disciplinar, dice, exacto. Dios al que ama reprende, ¿no? Ujú. Disciplina. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Con tu pregunta. Amar a los que nos aman no es ninguna cosa nueva. Pero amar a aquellos que nos hacen daño es el mandato que el Señor nos dio también de poder sobreponernos porque tiene que ver con el otro, pero tiene que ver conmigo también, ¿no? Tiene que ver con el otro, decir, no ver al otro como un oponente, como quien se merece que yo lo apedree, porque una vez en la vida me hizo algo, y ¿hace cuánto? No, hace 30 10, años, 20 40 años, años, ya ni me acuerdo. Hay veces que nosotros odiamos a una persona sin saber por qué la odiamos. Porque Claro. nos olvidamos ya de por qué. Pero Nos cae mal simplemente nomás. porque sí. Entonces, tener mucho cuidado en eso, porque, como digo, no solo tiene que ver con el otro, que afectamos al otro, obviamente, pero los primeros afectados somos nosotros mismos, entonces tiene que ver con nosotros, ¿no? Y solo agregar algo que el versículo que tú dijiste de Jesús, o sea, de nada nos diferenciaríamos de la sociedad normal, actual, el mundo, como dijo Jesús, si amáramos a los que nos aman. Claro. Y yo creo que ese es el sello del cristiano, amar a nuestros enemigos, ¿no? De hecho, justamente iba a partir con eso para conectar lo que estamos estudiando el día de hoy. La Biblia, la palabra de Dios dice, amad a vuestro prójimo. Y en algún otro versículo no he encontrado, y a lo mejor me equivoco, y si me equivoco pónganlo en los comentarios, amen a quienes les sonríen.
amen a quien les caen bien. No hay versículos así, pero sí hay un versículo que dice, amad a vuestros enemigos. Por alguna razón dejó claro eso la palabra de Dios. Quiero compartir con todos ustedes que psicológicamente hay un término que se llama empatía cognitiva. No sé si lo habían escuchado antes, la empatía cognitiva. La empatía cognitiva es una herramienta mental para fortalecer la mente y las relaciones humanas que te permite conectar con aquellos que te hacen daño. Por ejemplo, platicaba detrás de cámaras con Daniel que qué pasaría si yo ahorita, para ejemplificar este término y no alargarme tanto, si yo voy y le grito a Dani y le digo, que no sé qué. De hecho, me gritaste detrás de cámaras. Sí, de hecho, practicamos el diálogo de una vez, lo vamos a hacer. No nos funen en redes. Yo le grito, por ejemplo, y él desde una perspectiva aplicando la empatía cognitiva es la oportunidad de tú racionalizar y concientizar el por qué aquella persona está haciendo eso, pero no desde el sentimentalismo para que tú te dejes pisotear o para que tú te dejes estar mal o para que pasen encima de ti, sino para que comprendas que es un hijo de Dios, que tiene sus batallas, que tiene su camino recorrido y que por alguna razón eso que está haciendo no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a Dios, porque la palabra de Dios dice, si lo haces a mis pequeños, ¿a quién se lo hiciste? A mí. Entonces la empatía cognitiva es una herramienta psicológica y mental que nos permite entender al prójimo y no tomarnos personal lo que nos está haciendo, sino entender que lo hace por alguna razón y pues no es contra mí, sino es contra Dios. Entonces lo dejamos aquí sobre la mesa como una herramienta para poner en práctica lo que hemos de desenmarañar el día de hoy. Pregunta obligatoria en este momento. ¿Cuál es el origen de la desunión? ¿Cuál fue la primera separación o primer problema del cual la Biblia tenga registro? Ahí está el orgullo, ¿no? Lo que se me ocurre a mí. Y lo que vimos también, ¿no? La vanagloria. La lección dice que el origen de la desunión en el universo comienza allí en ese distanciamiento que el mismo Satanás o Lucifer todavía, ¿no? Produce creyéndose, y tenía que ver con la vanagloria, tenía que ver con el deseo que él tenía de poder ocupar el lugar de Cristo, ¿no? Claro. La arrogancia, el orgullo, una cantidad, todo tenía que ver con eso, ¿no? Este sentimiento, dice el autor allí en el primer día, se extendió rápidamente incluso en un entorno perfecto. Ahora lo traduce no solamente allí en el cielo, ahora viene a la tierra también. Se afianzó en el Edén a raíz del descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado, ¿no? Eso es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo del estudio de esta semana, ¿no? Claro, gracias Cristian, porque justamente la desunión no es algo que se le ocurrió a algún escritor o algún historiador escribir por ahí, es algo bíblico que viene en el conflicto cósmico desde el principio. De hecho, es el origen del mal, del pecado, el orgullo, como mencionabas tú, y justamente Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, nos relata que Lucifer pues se quiso sobreexaltar, quiso ponerse por encima de los demás, incluso tomando el papel de Cristo, ¿no? De Jesús, de Miguel en ese caso. Entonces, esa desunión fue una disrupción en el cielo, que era un lugar perfecto, un lugar de ánimo, de alegría, de convivencia, donde todos compartían. Pero entonces las consecuencias de esa desunión al transportarse a la tierra tiene que ver con nosotros al romper la relación de Dios con el humano. Ahí tenemos otra desunión causada por el pecado. Todo eso va teniendo consecuencias a lo largo de las décadas, a lo largo del milenio, siglos, y nos encontramos en nuestro presente, haciendo como una comparación entre lo que los Filipos estaban viviendo y lo que nosotros podemos vivir hoy en día. Pues podemos leer lo que dice Filipenses 2, 1 al 2. No sé si alguno de ustedes nos pudiera acompañar. Sí, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esa
esos versículos provienen de una rivalidad que estaba surgiendo allí, como estábamos estudiando la semana pasada, del capítulo 1. Es interesante que esa palabra del 1.17 de Filipenses, que es eritheia, es la palabra rivalidad. Y luego retoma otros términos relacionados con Gálatas 5.20, hablando de la vanagloria, el kenodoxos, que habla Gálatas 5.26. Entonces, todos estos sentimientos relacionados con el origen del pecado ya están viéndose en nuestro mundo. Están separando las relaciones interpersonales en el pueblo y en la familia de Dios. Y por eso viene Pablo con esta carta, que se me hace muy atinado y muy fuerte lo que menciona aquí. Hey, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión en el Espíritu, si algún afecto es entrañable, si alguna misericordia hay, completad. Entonces, ¿qué? Completad mi gozo. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Sí, sabes que yo estaba pensando en esto del orgullo, estas palabras como el texto bíblico más o menos habla de la vanagloria, ¿no? Yo hace un tiempo pensaba de que el orgulloso es alguien que tiene una visión de él elevada. Pero si tú miras bien profundo, el orgulloso es alguien que también tiene una autoestima dañada, ¿no? Claro. Es alguien que tiene un carácter frágil al final. Algunos piensan, ¿no? El orgulloso, el que daña a los demás, el que se pasa hablando, el que habla sin pensar. Es alguien, él tiene el carácter fuerte. No sé si lo han escuchado, al menos en Chile se dice así. Sí, igual México. Pero yo siento que está mal utilizado eso, porque alguien que tenga un carácter fuerte... Yo siento que es lo contrario. Si alguien está pasándose la vida, pasando por encima de los demás, mostrando orgullo, vanagloria, tiene un carácter débil, ¿no? Porque no tiene autocontrol. No tiene autocontrol. Correcto. Y ese orgullo muchas veces es una construcción social que esconde una autoestima dañada, ¿no? Entonces de hecho, creo yo... Si vamos en esa línea, recuerdo justamente anoche estaba platicando un tema muy similar acerca de esto con otros amigos grabando otro podcast, y hablábamos acerca de la arrogancia, ¿no? Similar ahí, síntomas del orgullo, y planteaba ese libro que una persona que tiene una autoestima dañada, una autoestima baja, la infla para esconder sus propias debilidades, inseguridades. Entonces, al inflarlo para proteger esa autoestima dañada, va generando barreras. ¿Cómo genera esas barreras? Con la arrogancia, con la soberbia, y al final, en vez de eso, unirte con las personas, te separan, porque ¿qué hace una barrera? Justamente bromeábamos un poquito aquí con los pastores previo a empezar el podcast. Les decía, por ejemplo, si yo agarrara esta tablet y la pongo como ellos así, genera una barrera de vista hacia mí, me explico. Entonces, de esa misma forma, todos estos síntomas de una autoestima dañada, pues son barreras hacia los demás, y es lo que estaba pasando aquí. Pusieron un chorro de barreras que estaban poniendo en duda y en jaque pues las recomendaciones que Pablo decía, porque el consuelo de Cristo, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Iba a comentar algo? No, voy a pero termina la idea ahí. Porque justamente es lo que viene dañando las maneras como, o los pilares de la unión que presenta Pablo. Por ejemplo, decía, busquen a Cristo, el consuelo en Cristo, busquen el consuelo en el amor, consuelo en el espíritu, y no solo lo deja en la parte como espiritual, sino te dice, no, que tengan afecto entrañable. No hay una total claridad cuáles eran los problemas que producían la desunión, pero sí podemos nosotros ver algunos aspectos que aparecen allí en Filipenses, el capítulo 1, versículo 16, los que anuncian a Cristo por contención. Fíjense que es algo interesante a veces, porque nosotros estamos hablando en un círculo eclesiástico, de la iglesia, ¿no? Es decir, esto, aunque no solo podemos aplicar nosotros estos principios de unidad a lo que es la iglesia, pero prioritariamente el mensaje es para de la iglesia, claro. La unión en la iglesia, pero lo podemos aplicar en la familia, si hay unión o desunión en la pareja o en un equipo de trabajo también, ciertos principios que son básicos para todos, pero ellos en teoría estaban haciendo buenas cosas, pero con malas intenciones. Entonces, decir cuáles son aquellas intenciones finales que nosotros tenemos cuando hacemos lo que hacemos. Porque dice el versículo 15, ¿no? El 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo, pero ¿por qué dice? Por envidia y contienda.
¿Cuál era la motivación? Sí, estaban predicando a Cristo, estaban predicando un buen mensaje, estaban siendo adventistas del séptimo día, ¿no? Pero otros de buena voluntad, dice. O sea, la división estaba causada, yo creo, no tanto en las ideas que ellos tenían, que a veces... Estaban predicando el mismo Cristo, digamos. Estaban predicando el mismo Cristo. Esto no tenía que ver con las ideas, porque a veces nosotros pensamos que hay diferencia porque tú tienes una idea, tú tienes otra, yo tengo otra. Son tres ideas diferentes. No, tenía que ver con el espíritu con el que se hacían las cosas. Eso es lo que producía la división. Sí. Porque nosotros acá, si tenemos el mismo espíritu, si tenemos el espíritu de Cristo, podemos tener una idea que negro y él gris. Miren, acá estamos... Sí. Pero nos unimos y decimos, no, podemos nosotros llegar a hacer algo y unirnos en esto. ¿Por qué? Porque no hay arrogancia, porque no hay orgullo, porque las cosas han quedado de lado. Los unos, dice el versículo 16, anunciaban Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacían, dice el versículo 17, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿no? Miren, cuando uno va a la historia de la iglesia de Filipo, no pensemos que era una iglesia muy grande, ¿no? A veces pensamos, iglesia de Filipo, wow, debe haber sido, por eso, era una mega iglesia y por eso se peleaban. No, empieza con 10, 12 personas, porque dice el libro de Hechos que empieza en una casa, en la casa de Lidia. Normalmente empezaban 10, 15 personas, 30, y los historiadores dicen que la iglesia de Filipo debe haber tenido entre 50, 60, 70 personas, no más que eso. O sea, una iglesia entre 50 y 70 personas que esté dividida al punto que Pablo le tenga que llevar a escribir una carta diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y darle consejos, ¿no? Y el consejo que aparece allí en el capítulo 2, por lo menos en la versión que yo tengo, que es Reina Valeria, comienza, el título dice humillación y exaltación de Cristo, ¿no? Si nosotros queremos verdaderamente ser exaltados por el Señor Jesús, necesitamos humillarnos. No humillarnos, no la humillación que algunos quieren producir en nosotros, decir, yo te voy a humillar, yo te voy a pisotear, te voy a dejar. No, sino decir, yo mismo humillarme delante de la presencia del Señor Jesús. Y tiene que ver con un sometimiento a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Ese es el concepto de la humillación en la Escritura, un sometimiento a la obra del Espíritu Santo en mí. Así es. Y por eso el autor habla allí, creo que el día martes, me parece, que habla de la... bueno, no me pasa aquí al martes. A ver si... el implante cerebral o la cirugía mental, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de yo permitir que el Señor haga su obra de humillación plena en mí, ¿no? Y que haya un cambio de corazón y un cambio de mente para eso. Me hace pensar un par de cosas, bueno, bastantes cosas lo que nos comparte, Pastor. Justamente acerca de este tema siempre he tenido como un pensamiento de que no solo aquel que va como imponiendo su voluntad de manera arrogante y soberbia es aquel que tiene un problema de orgullo, sino aquel que también en México, no sé qué tan raro suena esta frase, pero le llamamos el que no mata ni una mosca, que aparentemente no figura o no brilla como tal de aquellos que son líderes, pero desde abajo están moviendo todo desde abajito, ¿no? De que, tienen la cara de piedad, pero realmente simplemente están tratando de estratégicamente buscar lo que les convenga. Entonces, si nos remitimos a nada más los hechos son lo que te condicionan o las acciones, nos quedamos cortos para ver la cuestión de la desunión y los problemas internos. Tiene que ver justamente con lo que usted decía, con las intenciones del corazón, del 1, 15 y 16. Y si lo unimos con lo que dice el versículo 3 del capítulo, dice, no lo hagáis por contienda, por vanagloria, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí es donde vamos a hacer otra pausa de discusión. Esa frase, a los demás como superiores a él mismo. Está extraña, ¿no? Sí, para no caer en la pregunta típica de qué significa eso, vamos a contrariarlo con algo, ¿okay? Para hacer una analogía por ahí. ¿De qué manera? Ahí va la pregunta, ¿de qué manera puedo aplicar el amor que mencionabas tú, del amor personal, el amor a Dios y al prójimo, el amor de 3 dimensiones, que eso es autoestima, que marca Marcos 12, 30 y 31? ¿Cómo puedo entonces complementarlo o si difiere con el principio que menciona este versículo de
ver a los demás como superiores a mí mismo. Porque Marcos 12:30 y 31 te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero aquí te dice, espérate, tienes que verlo como superior a ti. ¿Cómo podemos como ponerlos buscar al lado estos dos versículos? ¿Qué se les viene a la mente? Hay que entenderlo bien a este versículo porque a veces pareciera como que uno, entonces yo me tengo que dejar pisotear y someter o tengo por que todos los demás. sentirme inferior O prácticamente, sentirme inferior. o sea, como... Soy tu tapete, pasa por encima de mí. Claro. No es ese el sentido que Pablo le está dando aquí, sino es el hecho de, por oposición, no creernos nosotros por superiores. Ese sería el concepto, ¿no? No creernos nosotros por superiores de los demás, que los demás nos deben pleitesía, que porque yo soy el pastor, porque yo soy tal o cual cosa, o porque tengo un título, porque tengo dinero, porque tengo tal o cual carro, tengo tal o cual función en la iglesia, entonces los demás me deben pleitesía. No, Pablo está diciendo nosotros debemos considerar a aquellos como que fuesen superiores a nosotros, ¿no? Ese es el concepto o el sentido que le está dando aquí a este texto, versículo. ¿No? Sí, yo creo que hay algunas cosas importantes. Voy a entrar a eso solo para destacar eso del sentir, ¿no? Porque, bueno, viendo al otro como superior a ti mismo. Entonces, esto tiene que ver con un sentir, ¿no? Tú lo hablabas muy bien y creo yo que eso es clave. Nosotros tenemos que tener los sentimientos de Cristo. Eso es interesante. El versículo 5, sí, ¿no? sí. Guárdala, porque con eso vamos a cerrar. Sí. Sí. La dejo ahí entonces. Sí. Solamente quería decir eso, que Cristo tenía una visión de Él, porque Él podría haberse sentido superior, porque lo era, ¿no? Porque era el Rey del universo, el creador de todo, pero Él vino a servir. O sea, Él demostraba la grandeza en servicio. O sea, no tiene que ver con, yo no soy, ¿me entiendes? Okay. Nunca Jesús dudó de Él, de que Él era hijo del Padre, ¿no? Pero eso no lo llevaba a enaltecerse en sus actos, sino que lo llevaba a servir al otro, ¿no? Entonces yo creo que tener una seguridad de quiénes somos, de que somos valiosos en Cristo, nos lleva a tener una seguridad de entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a servir, ¿no? Voy a amar, voy a poner al otro antes en la fila, ¿no? Voy a decir, no, pasa, tú agarras tu plato primero, yo después. ¿Por qué? Porque estoy aquí para servirte. Claro. No eres superior a mí de aplastarme, sino que yo por voluntad y por amor te sirvo, ¿no? Yo creo que eso es claro. A ver si lo capté. Si lo capté y no me equivoqué. Lo que nos comentas es, por ejemplo, te amo porque eres mi prójimo, ¿ok? A mí me gustaría la comida, servirme primero. A Brian, a mí mismo. Pero como te amo a la par que a mí mismo, el hecho que yo permita que te sirvas primero es lo mismo que amarme a mí. Porque te estoy dando el hecho de que tú lo hagas primero. ¿Me explico? No es cuestión de jerarquía. Es cuestión de, si lo deseo para mí, lo deseo para ti, porque es el principio del amor equivalente. Me amo y te amo, ¿no? Entonces, creo que es como lo he captado. Y tiene que ver con principios de reciprocidad, con principios de convivencia, de compartir, y todo decae en el amor que el mismo Cristo nos demostró al venir aquí en la tierra, de manera humilde. Y es lo que va introduciendo los últimos versículos del estudio de esta semana. El 4 ya lo leímos y dice el 5. Haya pues en vosotros, lo que comentaba, si te vamos a dar la palabra de inicio, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, no fue un impedimento. Toda la gloria y todos los títulos y el trono y todo lo que había al cielo, como para quedarse y pensar dos veces. ¿Puedo decir algo sobre eso? Todo tuyo. Ya que estás, mira, eso de aferrarnos, ¿no? El otro día leí un libro que hablaba en inglés el concepto de detachment, ¿no? O attachment, como de apego, ¿no? Entonces, es interesante esto, que al final yo creo que todo va por yo no apegarme a las cosas que hago, o al puesto que tengo, o al trabajo que tengo, o al dinero que tengo. Cuando yo me aferro a eso y lo hago parte de mi identidad, entonces estoy siendo orgulloso. Porque estoy confundiendo mi identidad y la estoy plasmando en cosas tan efímeras, en cosas que en algún momento se pueden terminar. Y es por eso que tengo una autoestima al final, que necesito mostrarme orgulloso, necesito mostrarme duro, porque estoy fundamentando mi carácter y mi identidad en cosas demasiado seculares, normales, que viene la tormenta y se pueden ir. Entonces,
al final yo creo que tiene que ver con eso, lo que hizo Cristo Jesús. Él sabía quién era, pero no fue un motivo de aferrarse a eso. Yo creo que ahí está el desafío de todos nosotros. O sea, tienes un talento, tienes una posición, tienes un trabajo, no es parte de lo que tú eres. Tu identidad tiene que estar aferrada a algo mucho más profundo que eso, ¿no? Solo un paréntesis. Creo que ya fue como que la introducción al desarrollo. Sí. Lo veo que el versículo 5 ahí tiene que ver con con esa profundidad que tiene que haber en nuestro corazón en la transformación, ¿no? Porque si nosotros solamente pensamos en la vida cristiana como acciones, porque podría haber dicho Pablo que haya pues en vosotros este accionar, ¿no? ¿Sí? Pero dice este sentir, tiene que ver con las entrañas mismas, con lo profundo, ¿no? La acción es externa. Y Pablo sabía que él estaba escribiendo a gente que de lo exterior sabía mucho, ¿no? Porque piensen que muchos de estos eran de pronto algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, otros gentiles que provenían con un pensamiento, una cabeza diferente a la que él mismo tenía, ¿no? Pero muchos estaban más preocupados por el exterior, por las acciones, que por el corazón, ¿no? Claro. Y por eso Pablo trata de decirle, no, miren, lo que ustedes tienen que transformar es el sentir, es lo profundo, es el corazón, ¿no? Por eso dice, y da el fundamento. ¿Por qué Jesucristo sentía lo que sentía para aquellos que eran sus enemigos, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y entonces, a pesar de que los seres humanos, esto tiene que ver con el gran concepto de la salvación, y después viene lo que nosotros conocemos como el misterio de la piedad, ¿no? Que es el hecho de que Jesucristo se haya encarnado y se haya hecho hombre, el verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan, que es algo inentendible para nosotros, como él, si éramos sus enemigos, los seres humanos, fuimos los que le dimos la espalda, daño. Fuimos los que nos fuimos detrás del enemigo del Señor, ¿sí? Sin embargo, Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra para morir por nosotros. Inentendible, ¿no? Y esto es lo que Pablo está diciendo que Jesucristo hizo. No hay ninguna virtud en amar al que nos trata bien, al que nos dice buenas cosas, que nos dice, pastor, qué lindo que estuvo el worship el sábado. Pastor Brian, qué lindo que estuvo el programa de los jóvenes, ¿no? ¿Qué? Pero cuando viene alguna persona y te tira una pedrada, ¿no? Uno dice, ay, me atajo, ¿no? Igual lo sigo amando porque Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Acerca de lo que decía usted del qué bonito programa y todo, dialogando con otros amigos pastores, les decía que a veces, a mí, no es que me caiga mal, pero es como un termómetro. Que digo, cuando alguien se me acerca al final y me dice, pastor, qué bonito predicó, digo, fracasé. Porque se trata de lo externo que Brian hizo o aparentó para que se escuchara o se viera bonito la prédica. Pero cuando un hermano te dice, pastor, el Espíritu Santo me habló, Dios me tocó el corazón, misión cumplida. El exaltar a Jesús. Porque se trata de Jesús, sí, se trata, claro. y ahí es donde uno va como cayendo en cuenta lo que usted mencionaba, ¿no? Hay 3 actitudes que Jesús hizo y se mencionan en el capítulo 2, 6 al 8 de Filipenses. Las voy a ir como agrupando para que las platiquemos de una vez para terminar nuestro estudio de hoy. Él dice que renunció a prerrogativas divinas. Número 1, renunció. 2, se hizo igual a nosotros para servirnos. Y ese es el principio que decíamos, el amor como a tu prójimo, como a ti mismo, pero para servir. Claro. Él como a superior. O sea, él cumplió esas palabras que estaba diciendo Pablo. Y número 3, obedeció humildemente en todo hasta su muerte. Qué bonito fuera nuestra vida, nuestras iglesias, nuestras comunidades, si nosotros adoptáramos no solo la mente de Cristo, sino también la actitud de Cristo. Conectar las intenciones de la mente y del corazón hacia nuestras acciones. Renunciar a títulos, renunciar a estatus económico, renunciar a lo que paganamente pudiera interferir y obstaculizar una buena convivencia. Número 2, el hacernos igual a los demás, pero no con la intención de controlar o de, me voy a dar un baño de pueblo, mi momento más humilde, que es lo que hoy en día se menciona en redes, no, sino para servir y llevar el evangelio de Cristo, el ministerio de la piedad. Y número 3, siguiendo el mandato divino, obedeciéndolo a Él. Entonces, para terminar,
englobando los pensamientos que hemos compartido, el estudio, las palabras que Dios nos ha guiado en este momento, en este estudio, ¿cómo podemos, y esta es la pregunta de cierre, cómo podemos nosotros moldear nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras avenidas del alma a través del ejemplo de Cristo? Esa sería como la pregunta de cierre. Tomando un poquito en cuenta esto que Pablo menciona, ¿no? Que es como decía al principio, de una profundidad teológica muy grande, ¿no? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesucristo deja por un instante todos sus atributos de Dios para venir, tomar la forma de ser humano. Y algo interesante, porque yo me acuerdo, y muchas veces lo he dicho a esto en los sermones y demás, que yo me acuerdo de niño que se enseñaba que Jesús, cuando se hizo hombre, se despojó de uno de los atributos que tiene que ver con la omnipresencia. Jesucristo dejó de ser omnipresente. Me acuerdo, era una corriente teológica de aquellos tiempos, ¿no? Hace mucho, cuando yo era niño, no voy a decir cuánto. La vez pasada dijimos que todos teníamos 30, y me van a hacer bullying. Entonces, pobrecito, pastor. Pensar en esto es una aberración realmente, ¿no? Okay. Y me llamó la atención una frase que dijo el pastor Mario Veloso, que lo tenemos aquí entre nosotros en nuestra congregación, que yo lo entendía, pero nunca lo había plasmado en una frase tan simple como es la frase que el pastor mencionó en un sermón hablando de esto, ¿no? De la divinidad de Jesús. Jesucristo no se hizo menos, sino que se hizo más. Jesucristo se hizo más. ¿Por qué? Porque ahora no era solamente Dios, sino que es plenamente Dios y plenamente hombre. O sea, llegó a ser más de lo que era todavía, ¿no? Entonces, pensar en esa función que, a pesar de que Jesucristo era Dios, Él dejó de lado, ¿sí?, sus atributos. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer alarde de nuestras influencias, ¿no? Decir, yo tengo influencia, todo lo cual lo voy a hacer esto porque tengo influencia, o puedo entrar en este lugar porque tengo esta influencia. Jesucristo, siendo Dios, no utilizó aquellos atributos de Dios para que la gente no lo golpee, para que la gente no lo apedree, para que la gente, no apedrearlo, sí, para que la gente no lo castigue, para que la gente no lo crucifique, ¿sí? Jesucristo podría haber utilizado su divinidad, pero no lo hizo, porque Él sabía a lo que venía, y lo que venía era amar a sus enemigos, a los seres humanos, y morir por sus enemigos, ¿no? Entonces, pensar en esto, ¿no? De qué manera yo puedo verdaderamente dejar de lado todas aquellas cosas que yo creo que pueden llegar a ser mi influencia, y entonces ponerme en las manos del Señor. Dice el segundo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo que tú decías, Dani, haciéndose un siervo, brindándose con amor a los demás, ¿sí? Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? La humillación y la exaltación de Cristo. Jesucristo fue humillado, pero el Señor lo exaltó como tal, como Dios, ¿no? Amén. Sí. Dani. Sí, yo solamente seguir soñando con una iglesia así, ¿no? Con una iglesia que sea unida. No podemos estar unidos en nada si Dios no hace un cambio de dentro hacia afuera, ¿no? Todavía me acuerdo en iglesias que he estado, ¿no? Que a veces incluso en juntas y todo dicen, bueno, yo fui esto, por eso me tienen que escuchar, yo soy esto, por eso me tienen que escuchar a mi opinión. Nosotros tenemos que sacarnos como esa idea de que por mi título, por mi experiencia, tenemos que escuchar a unos por sobre otros. En el cuerpo de Cristo, todos se deben mirar con la misma dignidad, con el mismo amor, con el mismo respeto, porque todos tenemos algo que decir, que aportar, y creo yo que ya no nos separa el cargo, el dinero, nada, porque somos uno en Cristo. Porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, debemos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sueño y mi oración es que comience de uno, porque de nada sirve decir, la iglesia está mal. No, tiene que empezar de uno para que pueda fluir y podamos ver ese cambio, esa unidad en cada iglesia, ¿no? Yo me quedaría con amar, pero amar de verdad. Muchos dicen por ahí, no, es que o amas o no amas.
pero pues con los tipos de amor, ¿verdad? Que hay unos pasajeros y muy banales. Me quedaría con amar de verdad, amar como Cristo nos amó y amar a los demás sin prejuicios, sin juzgar. Y ahora sí que vamos a terminar muy reflexivos el día de hoy. Amar con los brazos abiertos. Así es. Bueno. Me suena muy familiar ese eslogan, ¿no? Amar con los brazos abiertos. Familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una bendición recordar el sacrificio de Cristo y el amor con el que lo hizo. Sea el deseo de todos nosotros el poder unirnos en un mismo sentir, que a pesar que tengamos diferente cabello, diferente trabajo, diferentes aspiraciones en la vida, todos nos unamos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Comparte este podcast y nos vemos la próxima semana. Chao, Bye, bye. bendiciones. Bye, bye.